Este es tu programa El Gozo del Evangelio, donde compartimos temas de reflexión que te ayudan a vivir nuestro llamado a ser discípulos misioneros, haciendo siempre presente en el mundo el reino de Dios. Con Adrián, Gerardo y Juan Carlos, aquí en Radio María. Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa El Gozo del Evangelio. Les habla su servidor Adrián Alberto Herrera mientras compartimos el tema de la Semana Nacional de Migración. Saludamos a todos los radioescuchas en Chicago, en Houston, Milwaukee y todos aquellos que nos escuchan a través de la aplicación en sus teléfonos inteligentes y por el Internet. Hoy viernes 12 de enero escuchamos en la lectura del Evangelio que Jesús le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pero antes de entrar a la oración y escuchar la lectura bíblica del día de hoy, el calendario santoral recuerda a Santa Margarita Bourgeois. ¿Quién fue esta Santa Margarita Bourgeois? En Montreal, en Canadá, en la provincia de Quebec, en Canadá, Santa Margarita Bourgeois, que fue virgen, que prestó gran ayuda a los colonos y a los soldados y trabajó para asegurar la formación cristiana de los jóvenes, fundando para ello la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora en el año 1700. Margarita se nos dice que era la sexta hija de los 12 del matrimonio de Abraham Bourgeois y Guillermina Garnier. Margarita nació en Troyes, Francia, el 17 de abril del año 1620. Y a los 20 años quiso ingresar con las carmelitas y las clarisas, sin ser aceptada. El padre Gendret, al ver que los dos conventos habían rechazado a esta Santa Margarita, vio la señal para fundar una congregación sin clausura, pero dicha fundación también fracasó. En el año 1652, el gobernador de la pequeña colonia francesa Villa María, en Canadá, la invitó como maestra. En Troyes, en París y en Orleans y en Nantes fueron las primeras etapas de su viaje a Canadá. Salió del puerto de San Nazario y después de 4 meses, el 16 de noviembre de 1653, llegó a Canadá y al mes a Villa María, la pequeña colonia que luego se convertiría en la gran ciudad de Montreal, y que en ese momento se reducía a un fuerte en el que habitaban unas 2,000 personas, con un pequeño hospital y una capilla atendida ocasionalmente por algún misionero. Ahí Margarita enseñaba el catecismo, curaba enfermos, socorría a los soldados heridos y ayudaba a los necesitados. Hizo restaurar la Gran Cruz de Montreal, que había sido destruida por los indios iroqueses, y se las arregló para construir una nueva capilla dedicada a Nuestra Señora en 1667. Al año siguiente, inauguró la primera escuela de Montreal, en un antiguo establo con una 12 de alumnos. Los años siguientes fueron agitados y difíciles a causa de la guerra contra los iroqueses. Al terminar la guerra, Montreal se convirtió en una verdadera ciudad. En su escuela, Margarita acogió también a los hijos de los indios. Viajó 8 veces a Francia para buscar a jóvenes que quisieran ayudarle en la tarea de la educación. En esas ocasiones llevaba consigo a muchachas huérfanas campesinas que deseaban educarse en el Nuevo Mundo y formar más tarde su hogar, pues había muchos soldados y comerciantes, pero las hijas de los colonos eran pocas y no se podían formar hogares cristianos. Cuando estuvo en Francia de 1670 a 1672, consiguió Margarita la aprobación del rey Luis XIV para sus planes de fundación de la Congregación de Nuestra Señora, el año 1676. En 1683, el convento se incendió y 2 hermanas murieron, entre ellas su sobrina. Fue entonces cuando Monseñor Laval quiso fusionarlas con otras monjitas llamadas ursulinas, ya que era difícil aceptar la idea de una comunidad religiosa misionera sin clausura. Y finalmente, en el año 1698, las 24 hermanas pudieron hacer la profesión religiosa,
Desde el momento en que Margarita renunció al cargo de superiora a los 73 años, su salud comenzó a declinar, pero el fin llegó de una manera inesperada. El último día del año 1699, la fundadora ofreció su vida para salvarla de una religiosa que estaba gravemente enferma. Habiendo recobrado ella la salud, la madre murió el 12 de enero del año 1700. Algunos años más tarde, en 1768, en un nuevo incendio se quemó la capilla donde se conservaba el corazón de la Madre Margarita, y al rescatarlo de las llamas, los que estuvieron ahí presentes notaron que brotaba sangre. Fue beatificada por el Papa Pío XII el 12 de noviembre de 1950 y canonizada por el Papa Juan Pablo II el 31 de octubre de 1982. Por lo tanto, la Iglesia en el día de hoy celebra esta santa, especialmente en Canadá, a esta Santa Margarita Bourgeois. Ahora procedamos al Evangelio del día de hoy, que está tomada del Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente, que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Esa es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Y le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el primero de 5 relatos de este tipo que aparecen en el Evangelio según San Marcos. Relatos que ponen de relieve la oposición de las autoridades religiosas a la revelación de la identidad de Jesús. Los escribas y los fariseos, aferrados a su propio legalismo, se negaron a reconocer la compasión y el amor de Dios en Cristo y por eso se privaron de experimentarlos. Hay varios puntos de conflicto que surgieron entre Jesús y los jefes religiosos durante el curso de la curación. El primero sucedió cuando Jesús declaró que los pecados del hombre quedaban perdonados. Los judíos sabían que el poder de perdonar los pecados era potestad exclusiva de Dios. Esto se relata en el Éxodo, capítulo 34. Posteriormente, Jesús se presentó como Hijo del Hombre, con autoridad para perdonar los pecados. Los judíos de ese tiempo entendían que la frase bíblica, el Hijo del Hombre, se refería al Mesías, que vendría a inaugurar el reino de Dios. Jesús se identificó claramente con esta figura mesiánica para comenzar a revelar su identidad y preparar al pueblo para la obra que realizaría mediante su pasión, su muerte y su resurrección. La respuesta de la gente ante la curación fue totalmente distinta al rechazo de los escribas. La multitud se maravillaba y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa así. Y muchos se hicieron discípulos del Señor.
¿Por qué pudo la gente común reconocer a Cristo mientras los jefes religiosos optaban por negar aceptar esta revelación? La respuesta es que el pueblo en general tenía más humildad y fe, como lo demostraron el paralítico y sus amigos. San Hilario, en su tratado sobre la Santísima Trinidad, declaró: la mente humana tiene que tener fe por haber recibido el don del Espíritu Santo. De otro modo, aunque Dios está ahí para ser entendido, no tiene la luz necesaria para conocerlo. Aun cuando el poder y la misericordia de Cristo eran manifestaciones claras para los que tenían fe, la incredulidad y la dureza de corazón cegaba los ojos de los jefes religiosos. Por eso le pedimos, al terminar esta introducción a nuestra oración, le pedimos al Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver más claramente la verdad. Cúranos de los antiguos prejuicios que limitan nuestro entendimiento acerca de tu plan de salvación. Amén. Estimado radioescucha, hoy hablaremos sobre la Semana Nacional de Migración. Pero antes de hablar sobre el tema, vamos a tomar una breve pausa musical. Y si ustedes tienen preguntas, nada más quisiera aclarar que este no es un foro de migración. No soy experto, no soy abogado de migración, sino que vamos a hablar más bien lo que es la Semana Nacional de Migración y lo que la Iglesia enseña en su doctrina social sobre también la inmigración. Migración e inmigración. Si usted tiene alguna pregunta, algo que quiera compartir sobre el tema, nos pueden llamar al 1866-880-7136 o aquí a los que están nuestros hermanos aquí en Houston al 713-939-0270. Vamos a tomar esta breve pausa musical y regresamos con nuestro tema, la Semana Nacional de la Migración. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy venimos a ti, Señor Jesús, mi Señor, mi Jesús. Vengo ante ti, hoy venimos a ti para alabarte. Hoy venimos a ti, Señor Jesús, mi Señor, mi Jesús. Con tu poder, Señor, a sanar, puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad.
La Iglesia Católica en los Estados Unidos, estimado Radio Escucha, celebra la Semana Nacional de la Migración. Esto es desde el 7 al 14 de enero de este año 2018. Y hemos celebrado la Semana Nacional de la Migración en los Estados Unidos por casi 50 años. Esta semana es una oportunidad para que reflexionemos sobre las circunstancias que enfrentan los migrantes, incluidos los inmigrantes, refugiados y sobrevivientes de la trata de personas. La Semana Nacional de Migración culmina con el Día Mundial de los Migrantes y los Refugiados, el 14 de enero. El tema de la Semana Nacional de la Migración 2018 es Muchos viajes, una familia. Este tema nos invita a recordar que cada una de nuestras familias tiene una historia de migración, algunas recientes y otras en el pasado distante. Independientemente de donde estemos y de donde vengamos, seguimos siendo parte de la familia humana y estamos llamados a vivir en solidaridad con los demás. Celebramos este tema durante la campaña Compartiendo el Viaje, que es un esfuerzo global de la Iglesia Católica para mostrar amor a nuestros vecinos migrantes y refugiados. En nuestra cultura contemporánea, a menudo a veces no vemos a los migrantes como personas, sino que los vemos como personas desconocidas, si es que tan siquiera los notamos. No nos tomamos el tiempo para involucrar a los inmigrantes de una manera significativa, como compañeros hijos de Dios, sino que permanecemos distantes, desconfiados o temerosos. Durante la Semana Nacional de Migración, tratemos de aprovechar la oportunidad de involucrar a los migrantes como miembros de la comunidad, vecinos y amigos. El tema para la Semana Nacional de la Inmigración hace hincapié al llamado del Papa Francisco para crear una cultura de encuentro y al hacerlo, a mirar más allá de nuestros deseos y necesidades a las de los demás alrededor del mundo. En la homilía que el Papa Francisco dio en su primer Pentecostés como Papa, él enfatizó la importancia del encuentro en la fe cristiana. Él decía, esta palabra para mí es muy importante, el encuentro con los demás. ¿Por qué? Porque la fe es un encuentro con Jesús. Y nosotros debemos hacer lo mismo que hace Jesús, encontrar a los demás. Estimado Radio Escucha, este es un tema muy importante, es una clave muy importante. Tener un encuentro con los demás, tener la disponibilidad de encontrarme con los demás, tener la apertura de encontrarme con los demás. Se sabe que cuando Francisca Javier Cabrini, esta grande santa, llegó a Nueva York desde su hogar en Italia, su experiencia reflejó la de muchos inmigrantes en este mundo. Le dijeron a esta santa que se regresara a su casa. ¿Cuántos inmigrantes no les han dicho lo mismo? Regrésate a tu país. Una casa prometida para ella y sus hermanas por la Arquidiócesis de Nueva York ya no estaba disponible. Y el arzobispo le insistió que se regresara a Italia. Ella se negó. Encontró una vivienda improvisada y ella junto a sus hermanas se pusieron a trabajar luchando, incluso mendigando por fondos, superando dificultad tras dificultad, para finalmente fundar 67 instituciones y solamente en los Estados Unidos, para servir a los pobres, a los que carecen de educación, a los enfermos, a los abandonados y especialmente a los inmigrantes. Este año se conmemora el centenario de la muerte de Santa Francisca Javier Cabrini, conocida como Madre Cabrini, cuya fiesta se celebra el 13 de noviembre de este año. Y no es una coincidencia que este centenario de su muerte caiga en este año cuando el propio Papa Francisco acaba de lanzar lo que se llama Compartiendo el Viaje, una campaña mundial que invita a personas de todo el mundo a amar a nuestros prójimos inmigrantes y refugiados, porque la Madre Cabrini es la santa patrona de los inmigrantes. Quisiera ahora, estimado Radio Escuchas, compartirle algunos datos actuales sobre migración, o sea, que es la Semana Nacional de Migración, y los obispos de Estados Unidos han pedido que aquí se viva y se haga más conciencia sobre lo que significa migración.
Los obispos católicos de los Estados Unidos y obviamente también la Iglesia Católica en general aprueban una reforma comprensiva y humana de la inmigración. O sea, aprueban una reforma. De hecho, piden que se reforme el sistema quebrantado aquí en los Estados Unidos que separa a familias y les niega el proceso de volver a entrar al país. Eso lo piden y lo abogan los obispos de Estados Unidos y la Iglesia Católica Universal en todo el mundo. Aquí algunos datos que hay que mantener el ojo. Desde el año 2010 se nos dice que hay 3.6 millones de inmigrantes que se han hecho ciudadanos naturalizados de este país, en Estados Unidos. 3.6 millones se han hecho ciudadanos naturalizados de Estados Unidos. También se nos dice que hay inmigrantes ilegales que han pagado una variedad de impuestos, incluyendo el impuesto de venta o impuestos de propiedad. Se cree que inmigrantes ilegales han pagado cerca de 11.64 billones de dólares cada año, tanto a nivel estatal como local. Entonces, con esta segunda estadística, podemos ver que nuestros hermanos inmigrantes ilegales también aportan a la economía. Han pagado 11.64 billones de dólares, tanto a nivel estatal como local. Otra estadística también es que en muchos casos puede tomar toda una década para residentes permanentes legales volver a reunificarse con sus familiares inmediatos de México, Filipinas y otros países. Casi una década, inclusive cuando ya tienen un permiso legal. Otra estadística que se nos dice sobre migración es que los Estados Unidos reasentaron a 53.716 refugiados solamente en el año fiscal 2017. De estos 53.716, 22.232 son de la África, 5.000 son de Asia Oriental y 5.200 son de Europa y 1.688 son de América Latina. Y aquí está algo curioso. Casi 22,000 son de Oriente Próximo. Fíjense, de América Latina, nada más llegaron a 1,500. Estos son refugiados que por cuestiones políticas, que buscan un refugio político, fueron permitidos entrar al país. Se nos dice también que las 6 poblaciones principales reasentadas durante el año fiscal 2017 en los Estados Unidos fueron de los países de República Democrática del Congo, Irak, Siria, Somalia, Birmania y Ucrania. Estas fueron las principales 6 poblaciones de gente que buscaban asilo político en los Estados Unidos. También se nos dice que aproximadamente 21,027 personas, refugiados sirios, han sido reasentados en los Estados Unidos desde el comienzo de la guerra civil en Siria en el año 2011. O sea, se han aceptado casi 22,000 personas, han podido entrar a los Estados Unidos debido a la situación de la guerra civil que se vive en Siria. En el año fiscal 2015, México deportó a 165,000 centroamericanos. 165,000 centroamericanos. Este número, 165,000, se triplicó en los últimos 4 años en medio de la creciente presión y el apoyo económico de los Estados Unidos para frenar el flujo de migración. O sea que no nada más la migración sucede aquí en los Estados Unidos. Inclusive México ha detenido ese flujo de migración a más de 165,000 hermanos centroamericanos. En el año 2016, los Estados Unidos y México detuvieron y regresaron a casi a 217,000 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras. 217,000 personas, son bastantes, estamos hablando de números grandísimos. Bueno, Adrián, ya nos mostraste algunas estadísticas sobre la inmigración. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué la iglesia se mete en esto? ¿Cuál es la enseñanza? Cuando hablamos de catequesis, cuando hablamos de evangelización, cuando hablamos de formación, no es nada más una formación
académica de la cabeza hacia el corazón. Y no nada más son cosas de la fe. Es decir, la fe también tiene un carácter social. Si la fe no tiene un carácter social, estamos fallando al Evangelio de Cristo. ¿Sí? Y es por eso que las cuestiones de migración implican cómo yo, como católico, estoy convencido y cómo yo creo y cómo profeso mi fe, que no nomás sea de palabras, sino que también sean de acciones. Y principalmente hacia el pobre y al marginado, y aquí incluimos a nuestros hermanos migrantes y inmigrantes. Les quiero compartir una historia para que se den cuenta, y obviamente yo sé que en el pueblo latino, en el pueblo hispano, estamos muy conscientes de esta realidad de inmigración, pero esta es una historia que obviamente nuestros obispos nos presentan para que tomemos conciencia de cómo la migración en verdad afecta no nomás a un país, afecta a familias, afecta a sistemas, afecta a distintas instituciones y estructuras, tanto fuera y dentro de la sociedad. La siguiente historia, obviamente se decidió cambiarle el nombre para mantener la privacidad de esta muchacha. Ruth, vamos a ponerle Ruth. Ruth se alegra y complace en hacer cosas muy simples que otros padres en Estados Unidos hacen sin pensar o valorar. Una de las cosas más notables que Ruth hace es que puede conducir a sus hijos a las prácticas de fútbol, a la escuela y a los eventos de servicio comunitario sin preocuparse por ser detenida por la policía. Pero la alegría y la libertad que Ruth experimenta al llevar a sus hijos a sus actividades cotidianas pueden estar en serio peligro. Ruth llegó a los Estados Unidos a los 9 años de edad. ¿Cuántos no han llegado a una temprana edad a este país? Y desde que Ruth llegó siempre vivió con miedo de que la separaran de su familia debido a su estado migratorio en este país. Ella era muy joven cuando Estados Unidos se convirtió en su hogar y no entendía todos los desafíos legales que enfrentaría más adelante. Ruth dice que siempre se vio obligada a vivir en las sombras, no siendo capaz de socializar plenamente con otros niños. Ella sabía desde una edad temprana que no podía hacer o disfrutar de las mismas actividades que ellos, incluyendo cosas simples como salir de viaje o manejar en la carretera con su familia. Como adulta, la situación de Ruth empeoró. Ella no pudo continuar con su sueño de estudiar en la universidad y convertirse en abogada o trabajar como una oficial de la ley. De hecho, ni siquiera podía obtener un trabajo sencillo o simplemente el hecho de manejar, y mucho menos hacer viajes con sus hijos o ir a una sala de emergencia sin que se le pidiera identificación. ¿Cuántos no se familiarizan con esta historia? Cuando el expresidente Obama presentó el famoso DACA, Ruth dice que su vida cambió completamente. DACA, por sus siglas en inglés, es el Programa de Acción Diferida para los Llegados a la Infancia, y más de 780,000 jóvenes han recibido la protección legal del programa DACA desde su creación en el Departamento de Seguridad Nacional en el año 2012. DACA no proporciona residencia legal o beneficios gubernamentales, sino que proporciona a los beneficiarios autorización de trabajo temporal en los Estados Unidos y recibir la postergación de una posible y eventual deportación. Debido a DACA, Ruth fue finalmente capaz de salir de las sombras y obtener el trabajo. Trabaja en una escuela y se enorgullece de poder servir a su comunidad. Con DACA, ella pudo obtener su licencia de conducir, pudo usar su identificación para tramitar la compra de una casa y puede manejar tranquila por las carreteras para llevar a su hijo mayor a visitar posibles universidades donde estudiar. Recientemente ella ha podido ayudar a su hijo a lograr el sueño de ser aceptado en una universidad de 4 años en los Estados Unidos. Ruth ha regresado a la escuela para continuar su propia educación y pronto obtendrá una licenciatura en contabilidad. Ruth dice que no habría podido alcanzar la mayoría de los logros que tiene ahora si no fuera por DACA. Ahora tiene otros sueños por cumplir y espera terminar su licenciatura y ayudar también a su hija a ir a la universidad apoyándola financiera y emocionalmente. Lamentablemente, el 5 de septiembre del año pasado, la administración gubernamental actual anunció que dará por terminado el programa DACA en los próximos 6 meses. El futuro es incierto para cientos de miles de personas que, como Ruth, llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños. Y la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
denuncia la decisión de poner fin a DACA y alienta firmemente al Congreso a encontrar una solución legislativa definitiva. De hecho, estoy citando lo que dijeron los obispos. La cancelación del programa DACA es reprensible. Provoca un temor innecesario para los jóvenes de DACA y para sus familias. Estos jóvenes entraron en los Estados Unidos como menores de edad y para muchos de ellos, Estados Unidos es su único hogar. La decisión de determinar el DACA es inaceptable y no refleja lo que somos como estadounidenses. Como personas de fe, continúan añadiendo los obispos, decimos a los jóvenes de DACA, sin importar su estado migratorio, ustedes son hijos de Dios y son bienvenidos en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica les apoya y abogará siempre por ustedes. Esta es una historia, ¿verdad? Historia de Ruth, que hemos tratado de mantener su privacidad, cambiándole nombre, pero ¿cuántos no se familiarizan, ¿verdad? Con esta situación de DACA que se vive en los Estados Unidos. Otro caso que quiero dar es sobre migración, inclusive fuera del país, para que no crean que nada más esto sucede en Estados Unidos. Colombia, el conflicto en Colombia desde hace 6 décadas entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias continúa siendo una de las peores crisis humanitarias en el hemisferio occidental. Grupos armados de guerrillas, narcotraficantes y traficantes de personas han obligado a millones de personas, muchas de ellas pobres, a abandonar sus hogares. Se estima que casi 250,000 refugiados colombianos han buscado refugio en Ecuador. Gustavo era un pulidor de joyas y fabricante de relojes en Colombia. A principio de este año, un grupo de hombres entró en su taller y tomó a la fuerza costosas joyas de oro y plata. Regresaron unos días después exigiendo más y un pago a cambio de protección. Cuando Gustavo explicó que necesitaba de su dinero para comprar materiales para su trabajo, lo asaltaron y le enviaron una carta amenazándole con quitarle la vida a los miembros de su familia. Gustavo decidió mudarse con su madre a la casa de su hermana, pero el mismo grupo, conocido por sus secuestros y extorsiones, averiguó su nuevo domicilio. Sin pasar por su taller para recuperar sus herramientas, Gustavo, junto con toda su familia, su hermana Marta, sobrina Luisa y mamá Clara, se subieron a un autobús de larga distancia y viajaron hasta el final del recorrido. Luego encontró a alguien que los ayudara a llegar a Ecuador. Al mismo tiempo que recibía ayuda de emergencia y un lugar donde quedarse de parte de HIAS, una organización judía estadounidense que ayuda a los refugiados, Gustavo y su familia se conectaron con la misión de los sacerdotes escalabrinianos, que trabajan en el lugar en colaboración con Catholic Relief Services por más de 6 años. Los refugiados colombianos enfrentan desafíos como la pobreza, viviendas inadecuadas, violencia doméstica, falta de oportunidades para los jóvenes y falta de atención de las autoridades locales y nacionales. La misión Scalabrini ayuda a los refugiados a integrarse en la sociedad con apoyo legal, consejería y asesoramiento financiero. Y algunos dicen, ¿verdad? Y cito, pensamos a menudo en nuestra familia y amigos, dice Gustavo. Queremos unirnos a otras personas, compartir con ellos y vivir una vida normal. Dice Marta, un familiar de Gustavo, Luisa quiere sentirse segura y Gustavo quisiera poder recuperar sus herramientas y empezar de nuevo a trabajar en su oficio, apoyar a su familia y recuperar la independencia y la dignidad perdida. Entonces aquí nos damos de otra historia. ¿Qué hacer con nuestros hermanos que buscan una mejor situación de vida y deciden migrar a los Estados Unidos? Bueno, antes de entrar al tema de lo que la iglesia enseña, estos son algunas cosas, algunos datos que he dado sobre la migración y qué importante es darse cuenta y no pasar de indiferentes ante nuestros hermanos migrantes, ya sea con estatus legal o ilegal inclusive, o refugiados. Aún así, la iglesia tiene un deber. ¿Para qué? Para mirar de cerca a nuestros hermanos y ofrecerles una ayuda. Pero antes de entrar en el compendio, el catecismo, la Biblia y algunos documentos de algunos papas, vamos a tomar una breve pausa musical, ¿verdad? Y si ustedes quieren compartirnos su historia, obviamente no tienen que dar su nombre, si no lo desean, sino mantenerse anónimos, lo podemos hacer. Pueden llamar al 1866
1-800-7136. 1-866-880-7136. Regresamos después de esta breve pausa musical. Muéstrate siempre con gozo, pero que tu sonrisa sea siempre sincera. San Juan Bosco. Regresamos. Profeta apareció entre nosotros. Dios ha venido en la ayuda de su pueblo. Él ha venido a predicar el reino eterno. Él ha venido a liberar a los cautivos. A ti, joven, levántate. Cristo te dice a ti, ven y sígueme. Cristo te dice a ti, joven, levántate. Cristo te dice a ti, te necesito. El que encuentra a Jesús, de Él recibe la paz, la vida. Quien le entrega el corazón es transformado con alegría. Cristo murió y resucitó, venció el pecado. Él nunca te abandonará, está a tu lado. Cristo te dice a ti, a ti, ven y sígueme. Cristo te dice a ti, joven, levántate. Cristo te dice a ti, te necesito. Enseñanzas del Señor están latentes en nuestros días. Hoy tienes la oportunidad de hacer un cambio en tu vida. Hay muchos jóvenes que están muertos en vida, encadenados a este mundo de pecado. Cuando tú escuches la voz del Señor, no dudes en seguirlo, encontrarás la paz. Cristo te dice a ti, joven, levántate. Cristo te dice a ti, ven y sígueme. Cristo te dice a ti, joven, levántate. Cristo te dice a
Espíritu de Dios produzca el fruto del gozo en tu vida. Continuamos. Estimados radioescuchas, están aquí de regreso al programa El Gozo del Evangelio. Quisiera comenzar leyendo el Evangelio, porque algunos van a criticar y van a pensar, bueno, sí, la iglesia se mete en cosas que no debería de meterse en cuestión de política o cuestión social. Pero el propio Evangelio nos exige y nos grita, de hecho. O sea, no hacer caso al Evangelio es como no estar siguiendo a Cristo. Hay un pasaje que es muy claro, muy obvio, y muchos de ustedes lo han escuchado, es el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 31 en adelante. Y lo quiero leer porque dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y estos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y luego dirá a los de la izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él le responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí vemos una enseñanza muy clara y directa de nuestro propio Señor Jesucristo. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, en su párrafo 298, enseña lo siguiente: las instituciones de los países que reciben inmigrantes deben vigilar cuidadosamente para que no se difunda la tentación de explotar a los trabajadores extranjeros, privándoles de los derechos garantizados a los trabajadores nacionales, que deben ser asegurados a todos sin discriminaciones. La regulación de los flujos migratorios según criterios de equidad y de equilibrio es una de las condiciones indispensables para conseguir que la inserción se realice con las garantías que exige la dignidad de la persona humana. Los inmigrantes deben ser recibidos en cuanto personas y ayudados junto con sus familias a integrarse en la vida social. En este sentido, se ha de respetar y promover el derecho a la reunión de sus familias. Al mismo tiempo, en la medida de lo posible, han de favorecer todas aquellas condiciones que permiten mayores posibilidades de trabajo en sus lugares de origen. El catecismo, ahora, de la Iglesia nos enseña, párrafo 2241, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero, que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. ¿Ok? Entonces ya tuvimos el Evangelio,
Tuvimos el compendio de la doctrina social y el catecismo que nos enseña que el extranjero debe ser acogido, aquel que busca seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Entonces se le pide protección. ¿Qué nos dice el Papa Benedicto XVI? Él escribió una exhortación apostólica llamada Sacramentum Caritatis. En el número 88 dice lo siguiente: cada celebración eucarística actualiza sacramentalmente el don de la propia vida que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros y por el mundo entero. Al mismo tiempo, en la Eucaristía, Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. Nace así, en torno al misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo, que consiste justamente en que en Dios y con Dios amo también a la persona que no me agrada o ni siquiera conozco. Esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona, no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Estas palabras son profundas, estimados radioescuchas, y lo dijo el Papa Benedicto. Dice, cuando uno está comulgando en la Eucaristía, se nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana. O sea que no puede haber un católico que no tienda a su hermano que es migrante. Sería incongruente decir, no. Esos de DACA que se regresan a sus países, yo soy católico. Es inconsistente con el Evangelio. Todavía más, Papa Benedicto como que toca la piel, la herida, justo con su dedo. Hubo otra frase que él escribió en su encíclica Deus Caritas Est. En el número 15 él dice, mi prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar. Se universaliza el concepto de prójimo, pero permaneciendo concreto. Aunque se extienda a todos los hombres, el amor al prójimo no se reduce a una actitud genérica y abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere mi compromiso práctico aquí y ahora. La Iglesia tiene siempre el deber de interpretar cada vez esta relación entre lejanía y proximidad, con vistas a la vida práctica de sus miembros. En fin, se ha de recordar de modo particular la gran parábola del juicio final que acabamos de leer, en el cual el amor se convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana. Jesús se identifica con los pobres, los hambrientos y sedientos, los forasteros, es decir, el migrante, los desnudos, enfermos o encarcelados. Cada vez que lo hiciste con nuestros mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste. Amor a Dios y amor al prójimo, dice el Papa Benedicto, se funden entre sí. En el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. Entonces ya les leí el Evangelio, el compendio de la doctrina social, el catecismo y dos frases del Papa Benedicto, una en Sacramentum Caritatis y Deus Caritas Est, donde habla sobre la importancia de no ser indiferente con aquel que es hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, encarcelado. Los católicos están llamados a apoyar a los inmigrantes y refugiados como nuestros hermanos y hermanas. Esto es quien somos como católicos y esto es lo que hacemos como católicos. El Papa Francisco nos invita a ser parte de una cultura de encuentro mientras damos la bienvenida, protegemos, integramos y promovemos inmigrantes y refugiados entre nosotros. No nos dé miedo abrir nuestro corazón a aquella persona ilegal. Para todas las personas de fe católica, pertenecemos a la misma iglesia, dice la iglesia, sin importar de dónde venimos. Nuestra identidad católica no se basa en el lugar donde vivimos, sino en nuestra fe en Jesucristo. Somos una familia, una gran familia, y la iglesia católica es siempre nuestro hogar. Para los recién llegados que no son de la fe católica, los católicos reconocen su dignidad humana y también damos la bienvenida como nuevos vecinos y amigos. En la figura del Papa Francisco tenemos un líder de Argentina,
un país de inmigrantes. Él es hijo de inmigrantes y un hablante nativo de español. Problemas de inmigración que provienen de América Latina hacia los Estados Unidos están muy cerca de su corazón. La inmigración se trata de personas reales que están tratando de encontrar una vida mejor y un nuevo comienzo. Como el Papa Francisco una vez lo dijo, cada migrante tiene un nombre, una cara, una historia. Acoger a los inmigrantes es parte de la doctrina social católica y refleja la tradición bíblica de darle la bienvenida al forastero. La Iglesia siempre ha estado dando la bienvenida a inmigrantes, refugiados a los Estados Unidos, desde que este país se dio a conocer, desde que se fundó esta nación, y ha sido integral para ayudarlos a integrarse en la cultura estadounidense. Y por último, además de dar la bienvenida y cuidar a los necesitados, la Iglesia continúa manteniendo la centralidad de la reunificación familiar como un componente crítico de nuestros sistemas de inmigración y refugiados. Así es que, por lo tanto, estimado Radio Escucha, sí, esta Semana Nacional de Inmigración, ¿verdad? Pidamos de todo corazón, pidámosle a Dios que nos abra y nos haga un corazón más sincero, más palpable, más configurado como el Señor, que podamos ver a través de los ojos de Dios y no a través de nuestras propias necesidades. Con esto quisiera terminar con esta breve oración. Agradezco que nos hayan sintonizado en este programa El Gozo del Evangelio, y esta es la oración para esta Semana Nacional de Inmigración. Dios bueno y clemente, oramos por todas las personas que inmigran, especialmente por aquellas que son forzadas a dejar sus hogares o a separarse de sus familias debido a amenazas de violencia y persecución. Te pedimos que las protejas y las pongas a salvo. Aunque vengamos de distintos países y nuestro origen se encuentre en diferentes culturas, todos hemos sido creados por ti y hemos sido hechos a tu imagen y semejanza. Por lo tanto, todos compartimos una dignidad inalienable que merece respeto. Señor, te rogamos que nos dé las fuerzas para defender a los marginados, para ayudar a los necesitados, para salir en defensa de los más pobres y vulnerables y para acoger a aquellos que llegarán a nuestros hogares y a nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Radio María presentó su programa El Gozo del Evangelio. Sintonícenos cada viernes a la 1:00 p.m, hora central. Es nuestro deseo que este gozo que viene del encuentro con Jesús llene tu corazón y tu vida entera, hoy y siempre.